Continuamos con nuestra sesión del día de hoy para seguir analizando el tema número 5, que es el proceso de caja y bancos. Volvemos a compartir la pantalla. Por favor, me indican si se ve, si la están observando. Ok, continuamos entonces. Habíamos visto las distintas funciones del proceso y, pues bueno, parte de ellos ya habían sido manejados en los dos procesos anteriores, en el de ventas y en el de compras. Digamos que lo principal, lo fundamental en este proceso es la planificación de los flujos de caja y la parte, digamos, de la gestión del financiamiento y colocaciones de excedentes en los casos en los cuales ocurra. Listo. Ok, entonces los formularios de este proceso tienen que ver con los de ingresos, ¿verdad? Que es el recibo de cobros, fundamentalmente. Lo de los egresos, que son básicamente las salidas de efectivo a través de transferencia, recibos de pago también, el flujo de caja, la conciliación bancaria, que ustedes han visto en contabilidad 2, que es fundamental para el control en este proceso. ¿Hay alguien por allí que tiene su micrófono activado? Por favor, desactívelo para que no interrumpan la clase. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Dígame, no tiene nombre. La pantalla puedo ver, dice 790.12.1.769.18 y está levantando la mano. ¿Quiere decir algo? Bueno, continuamos entonces. Les decía que la conciliación bancaria es un instrumento fundamental para efectos de control, porque me permite pues mantener un registro siempre actualizado de lo relacionado al efectivo. Es decir, me permite darme cuenta de las cosas que me faltan por registrar, me permite darme cuenta si ha habido un error en el registro, me permite darme cuenta si, me disculpan un minutico, tengo que interrumpir acá, voy a atender una llamada que me está entrando por teléfono, ¿vale?
Hola. Buenos días, muchachos. Cualquiera de ustedes ¿cómo hago que salga una foto en Hola, que estoy de nuevo, me disculpan. Bueno, entonces les comentaba en relación a la conciliación bancaria, que es un documento importantísimo desde el punto de vista de control, porque es el que nos permite, ¿verdad?, darnos cuenta de las partidas que puedan estar pendientes de registro al comparar los registros nuestros en la contabilidad con los registros bancarios. También nos debe o nos permite darnos cuenta de registros equivocados que podamos haber hecho, dobles registros, y esta conciliación entonces, para fines de dar una seguridad razonable al manejo del efectivo,
un instrumento de especial utilidad. ¿Ok? Bueno, en términos de sistemas, pues ya hemos visto, como es de costumbre, entradas, procesos, salidas, realimentación. Es lo fundamental, es lo que nos dice la teoría de sistemas, ¿verdad? Siempre, a todo proceso hay unas entradas o insumos de entrada, y de ese proceso hay unas salidas transformadas, es decir, esas entradas transformadas. Y siempre pues se generará información o reingresos al proceso que pues son necesarios también para introducir mejoras en el proceso, ¿no? Entonces, en este caso, vemos cómo pues identificamos inicialmente el proceso de cobro, pago de las facturas, ¿verdad? Y esto genera pues un recibo de cobro. En el caso, digamos, terminal, esto digamos es la parte terminal del proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobros. Y en el proceso de pagos vemos una orden de compra, la nota de recepción y la factura del proveedor, que genera un cheque, una transferencia, un pago, y es decir, la aplicación o la salida. Estos dos son procesos, digamos, que alimentan el proceso de tesorería, viniendo desde los dos procesos que ya hemos visto. Ventas, cuentas por cobrar cobros, y compras, cuentas por pagar pagos. A fines de que generen ustedes una actividad de afianzamiento de lo que han recibido hoy, pues vamos a redactar respuestas para esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de elaborar un flujo de caja? Y establecer a través de los reportes y formularios del proceso de tesorería la relación con el ciclo de información financiera, es decir, de qué manera este proceso de tesorería debe ser capturado en el proceso de generación de información financiera, es decir, en la contabilidad de la empresa. De qué manera entonces estos formularios que se generan en el ciclo o en el proceso de tesorería inciden o van a permitir el registro de información financiera, digamos que es el proceso fundamental de la contabilidad. ¿Okay? Pasamos entonces a lo que sería el control interno, bajo el enfoque o el modelo COSO de control interno, que nos habla de que existen 5 componentes, y que esos 5 componentes, a través de 3 categorías de objetivos, deben estar presentes en todas las transacciones para garantizar una estructura de control apropiada. Ambiente de control. Bueno, ya hemos dicho lo fundamental, lo importante que es el ambiente de control para la estructura de control interno, porque el ambiente de control es el que le brinda a la estructura precisamente esa plataforma, esa fortaleza, porque del ambiente de control surgen distintas ramificaciones que van a incidir en lo que son los otros componentes. Entonces, el ambiente de control es una plataforma importantísima, fundamental para que el control interno sea robusto, sea efectivo y brinde a la entidad pues lo que es la, la, la fortaleza al sistema de control interno.
¿Ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, del ambiente de control, hemos dicho que hay varios factores entre los cuales vemos el compromiso de la entidad a tener gente competente, la estructura organizacional, es decir, cómo está diseñada la estructura organizacional, cómo son las políticas y prácticas de recursos humanos, cómo está estructurada la junta directiva y cómo esa junta directiva aporta o no a la entidad. La integridad de los valores, la ética con la cual se maneja la empresa, cómo está la dirección y la gerencia orientando esa integridad y esos valores, a través de qué medios, a través de qué instrumentos, si hay un código de conducta, si hay una comunicación constante de conductas que orienten a la gente a moverse en un clima de integridad y de valores. Si hay coherencia entre lo que la gerencia y la dirección predica en términos de la integridad y lo que cultiva a través de sus acciones. Es decir, debe haber una coherencia entre discurso y acciones. O sea, si la gerencia le pide a la gente que cumpla con una normativa, pues la gerencia debe ser la principal cumplidora de esa normativa. ¿Para qué? Para guiar y para motivar mediante el ejemplo. Entonces, todos esos son elementos que conforman el ambiente de control. Y en el modelo COSO, ustedes ya desde sistemas y procedimientos vienen o han visto distintos medios a través de los cuales la gerencia puede diseñar o estructurar un sistema de control interno que considere todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, damos una luz en relación a lo que es el compromiso para la competencia. Entonces dice, la empresa debe retener al personal financiero experimentado en la obtención de financiamiento. Es decir, para yo garantizar que la empresa tenga acceso a buenas fuentes de financiamiento, pues debería tener expertos en el área que me permitan hacer esas funciones. ¿Verdad? En la medida en la cual la gente sepa hacer su trabajo, la calidad de ese trabajo que hacen deberá ser mayor. Uso de asesores en inversiones que sean a corto plazo. Por ejemplo, bueno, no tengo personal habilitado, capacitado en la empresa, pues bueno, cuento con un asesor, con asesoría. Entonces, eso me permite mitigar el riesgo que pudiera ver la empresa en función de este tipo de actividades, en el caso de inversiones a corto plazo. Entonces, igualmente, pues, cuando vemos todo esto, forma parte, pues, de esa plataforma que hemos dicho que constituye el ambiente de control. Y en el caso, pues, de ese compromiso de la entidad a tener personal competente, pues se le suman elementos tales como unas adecuadas políticas para la remuneración de ese personal, ¿verdad? Es decir, políticas y prácticas en materia de recursos humanos que permitan a la entidad, pues, mantener o retener a ese personal. Por lo tanto, todas son actividades que nos deben llevar a ver que no puede haber ninguna acción o hecho aislado dentro de la entidad. O sea, todo va orientado a una interrelación, a la interdependencia entre los distintos procesos y entre las distintas estructuras en la organización. Entonces vemos cómo hay un tejido que va, digamos, irrigando a toda la entidad y que es parte también de la responsabilidad de la dirección y de la gerencia, hacer que esas conexiones, que esas interrelaciones se den en un clima apropiado. Información y comunicación, ¿verdad? Que sería uno de los componentes del control interno. Pasamos al siguiente componente, que sería la valoración de riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el proceso de valoración de riesgos
toca aspectos muy importantes, ¿verdad? En principio, la planificación. Cuando yo tengo planificación, establezco objetivos y en función de esos objetivos puedo identificar los riesgos que me van a afectar la consecución de ese objetivo. Entonces, necesito, para poder identificar riesgos, tener previamente establecidos esos objetivos. Entonces, por ejemplo, si yo me planteo como objetivo en el proceso de caja y banco realizar un pronóstico de efectivo, es decir, hacer un flujo de caja, un riesgo pudiera estar asociado a ¿qué? A información incoherente, no disponible o inoportuna. Es decir, un riesgo para yo realizar el pronóstico de efectivo sería el no contar con información apropiada. ¿Okay? Entonces, debería tener actividades de control, que luego vamos a ver, orientadas a ¿qué? A mitigar el riesgo para poder ¿qué? Conseguir el objetivo, ¿verdad? Cuando yo establezco un objetivo y valoro los riesgos, sabemos que esos riesgos tienen una posibilidad, digamos, de ocurrir y tienen un impacto en el objetivo. En la medida en la cual ese impacto es mayor y el riesgo es más alto, entonces ese riesgo tiene que ser atendido de modo tal que podamos mitigar su efecto para poder cumplir el objetivo, porque nos está indicando esa probabilidad de ocurrencia de ese impacto que va a ser muy seguro que el objetivo no se consiga si ese riesgo no es atacado. ¿Ok? Entonces, otro objetivo pudiera ser asegurarse que el financiamiento está disponible. Entonces, un riesgo pudiera ser falta de información igualmente, desconocimiento de alternativas de financiamiento. Objetivo pudiera ser también acelerar la cobranza. Entonces, ese riesgo, ese objetivo está ante el riesgo de que existan cuentas de difícil cobro. O sea, si tengo cuentas de un cobro muy difícil, pues entonces acelerar la cobranza pudiera estarse viendo afectado como objetivo. Minimizar el desembolso de efectivo, no identificar oportunamente descuentos recibidos. Fíjense, si yo tengo un sistema y ese sistema no me permite identificar cuándo o hasta qué fecha puedo contar con un descuento para una factura, si yo no me doy cuenta de que ese descuento, digamos, venció el plazo, la fecha para ser pagado, voy a tener que pagar más. Entonces, fíjense que de esa manera, si yo me planteé como objetivo minimizar los desembolsos de efectivo, una manera de minimizarlo es pagando antes para aprovechar descuentos. Y si el sistema no me permite identificar esas fechas de pago para poder aplicar los descuentos, entonces o tengo un factor en contra para la consecución de este objetivo. ¿Sí? Registrar todos los movimientos de efectivo. Esto también estaría asociado a este riesgo, ¿verdad? De no identificar oportunamente a través del sistema de ese tipo de información, ¿verdad? Y resguardar el efectivo como objetivo estaría expuesto a no ser cumplido si no tengo seguridad física y una documentación adecuada que me permita darle resguardo a ese efectivo. Entonces, ¿qué tengo en este primer componente de valoración de riesgo? Bueno, objetivos y riesgos que son necesarios y están asociados, ¿verdad? Para yo poder establecer o identificar riesgos y luego medir el impacto de esos riesgos y la probabilidad de ocurrencia, lo primero que debo tener es identificados o establecidos unos objetivos. Luego, en función de estos objetivos y riesgos, lo siguiente es el establecer actividades de control. Las actividades de control me permiten mitigar el efecto de los riesgos, es decir, minimizar el efecto del riesgo para garantizar de manera razonable que se consiga el objetivo. Entonces, podemos tener distintas actividades de control
tales como las revisiones de alto nivel, el procesamiento de información, los controles físicos y la segregación de responsabilidades. En el caso, por ejemplo, de revisiones de alto nivel, comparar el flujo de caja con entradas y salidas de efectivo. Esto es relacionado con el flujo de efectivo. O sea, ¿cómo aplico actividades de control? Bueno, validando que lo que pronostiqué fue lo que efectivamente ejecuté. Entonces, esa es una manera de aplicar controles. Procesamiento de información. El sistema de información identifica los días de pago que están relacionados con los descuentos por recibir. Es decir, el sistema me permite o me da alertas y me dice, mire, estas facturas están por vencerse. Deberías pagarla para pagar menos. Y así mitigo el riesgo entonces y puedo lograr el objetivo de desembolsar menos efectivo. Controles físicos, depósito de los ingresos de efectivo diariamente, acceso restringido a los archivos. Eso me permite que salvaguardar, en este caso, el efectivo. Si yo mando ese dinero a ser depositado en una institución financiera, pues mitigo el riesgo de que ese dinero esté expuesto y pueda ser producto de un robo, ¿verdad? Segregación de responsabilidades, autorización de firmas para los cheques o las transferencias son independientes de las funciones relacionadas con los ingresos de efectivo. Sabemos que la segregación de responsabilidades debe ser o permitir que funciones que son incompatibles desde el punto de vista de control estén en manos de una misma persona. Registro, autorización y custodia. Esas son tres funciones incompatibles que no deben estar en manos de una misma persona. Entonces, ¿qué hago aquí? Si una persona es responsable del registro, ¿verdad?, de los ingresos, pues esa persona no debe ser la misma que firme o que disponga de ese dinero, ¿verdad? Luego, en términos de información y comunicación, identificación y captura de información externa relacionada con considerar la posibilidad de que los clientes transfieran sus fondos electrónicamente a la cuenta de la entidad. Así que hacemos, evitamos el tener efectivo en la empresa. Entonces, mediante transferencias directas, el efectivo se va a custodiar de una manera más efectiva, sí. Procesamiento y reportaje, enviar reportes a los clientes e investigar las diferencias que expongan a los mismos. Yo puedo, por ejemplo, enviar a los clientes e incluso a los proveedores una confirmación de los saldos, es decir, le mando un estado de cuenta y le digo, mire, dígame si este estado de cuenta muestra las cuentas que usted tenía pendientes de pago con nosotros a tal fecha. Y por esa vía nosotros nos podemos dar cuenta si hay registros que no hemos hecho. O podemos identificar a lo mejor que cobranzas que hayan hecho terceras personas, por ejemplo, en el caso de que tengamos vendedores y esos vendedores hagan cobranzas, de repente que esos vendedores no hayan enterado determinada cobranza. Y efectividad del sistema de información identifica todos los requerimientos y fechas para el pago. Estos son algunos elementos en relación al sistema de información y a los canales de comunicación que son necesarios para que el control interno sea efectivo. Y por último, el tema de monitoreo que ustedes conocen. El monitoreo es seguimiento. Ese monitoreo es control al control interno, por decirlo de alguna manera. Ver que el sistema de control interno esté funcionando. Y a través del monitoreo que hago todos los días, me puedo dar cuenta de eso. Entonces, una actividad que garantiza o que da pie a ese monitoreo ongoing sería, por ejemplo, anular los documentos de soporte de pago. Es decir, tengo una factura y esa factura, pues, cuando la pago, le pongo una nota que dice pagado en fecha tal. ¿Qué hago con eso? Bueno, que esa factura que ya fue pagada no sea pagada de nuevo. ¿Sí? Es decir, establezco controles que me permiten
dar apoyo a ese monitoreo, a ese seguimiento. Conciliar las cuentas bancarias es una actividad de monitoreo ongoing. Es actividad de control, pero también ayuda al monitoreo. Contactar al pagador, es decir, al cliente, para determinar las razones de los pagos. Eso me permite el registro apropiado. Si yo tengo un pago y ese pago no lo identifico, pues busco al pagador para saber de qué se trata. Y eso es una manera, pues, de hacer seguimiento en los casos en los que sea necesario. Pues bien, esto es el contenido de este tema. Pues como sabemos, es un lineamiento general que estamos dando en esta actividad, en esta clase, y existe pues mucho material que pueden ustedes acceder. Hay algún material que está colocado en el aula virtual también. Por lo tanto, tienen la posibilidad de acceder o tener acceso a otro tipo de materiales que les permita ampliar el conocimiento en relación a este tema. De mi parte, pues bueno, saber si hay alguna duda, si requieren alguna explicación adicional. Y si no, pues bueno, daríamos por terminada nuestra clase de hoy para, bueno, luego cerrar ya este tema. Ya hemos visto el tema número 3 y el tema número 4, que van a ser evaluados el próximo miércoles, ¿de acuerdo? La semana que viene, miércoles, tendrán su examen sobre este par de temas y las condiciones pues serán más o menos las mismas para el primer examen. Estará abierto el examen en el aula virtual por un lapso de unas 3 horas, 3 horas y media, para que puedan presentar y pues bueno, cumplir con esta segunda evaluación. Será la semana próxima, miércoles de la semana que viene. ¿Ok? Bueno, que tengan entonces una feliz semana, cuídense y que todo esté muy bien. Les aviso cuando estén colgadas en el aula los videos de esta clase.